Suprema de Justicia y también al Congreso. Esto comenzó a desatarse en la tarde de esta jornada domingo. Saludo a mi compañero Hugo Machiavelli. Vamos a estar cubriendo todo lo que está sucediendo. Hugo, ¿cómo estás? Hola Agustina, buenas tardes. Y vamos a hablar ahora mismo con Patricio de la Barra. Está en Brasil con la información sobre lo que está pasando. Atención, estas son imágenes que nos llegan desde Brasil. Lula decretó la intervención de la Fuerza de Seguridad una vez más después de lo que había pasado cuando salió el trumpismo de los Estados Unidos y el ingreso allí al Congreso norteamericano. Se repite este escenario multiplicado en Brasil, los bolsonaristas que ingresan a distintos edificios públicos, momentos inquietantes en el país vecino. Así es, ya se ha constatado incluso que hubo destrozos en algunos de los edificios a los cuales ingresaron. Lula da Silva, de hecho, tengo entendido que va a hablar en minutos nada más, pero Patricio ya está con nosotros, Patricio de la Barra, gracias ante todo por este contacto. Contanos exactamente cuál es la situación en este momento y también cómo comenzó todo, ¿no? Digo, ¿cómo hacen estos grupos, que son muchos, para ingresar a 3 edificios gubernamentales tan importantes? Buenas tardes. Agustina, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que hay que separar dos cosas. Una, las manifestaciones pacíficas que se habían hecho durante 2 meses porque había diferencias con las urnas electrónicas y había una serie de discusiones con respecto a la licitud del proceso electoral. Ellos permanecieron durante 2 meses en forma bastante pacífica. Hoy fue convocada una manifestación masiva con gente de diversas partes del país que llegaron en vehículos particulares, vehículos de la locomoción colectiva, vehículos especialmente contratados, en un número bastante expresivo de gente que inmediatamente procedió a apoderarse de estos 13 organismos más importantes, que son el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte de Apelaciones. También ingresaron al Congreso y intentaron ingresar al Palacio del Planalto, solamente que llegaron hasta la parte frente, ahí exactamente donde vemos la subida a la Rampla. Estuvieron ahí durante largos minutos y todavía continúa llegando gente. La situación es bastante caótica porque no existe una persona con la cual se pueda dialogar. Es decir, la policía, el grupo de choque que llegó ahí, el propio Anderson Torres, que es el secretario de Seguridad, que fue depuesto inclusive hace algunos minutos atrás, no consiguieron tener a alguien para poder dialogar, alguna persona para dialogar. Son grupos bastante numerosos, pueden ver ahí ustedes, ahí en una parte de la depredación que hicieron del Superior Tribunal Federal, en una actitud bastante insana, porque esto solamente favorece, si es que ellos son contrarios a Lula da Silva, solamente favorece a Lula da Silva porque él consiguió hace algunos instantes, pronunció un discurso bastante encendido desde Araraquara, donde se encuentra visitando una de las ciudades que fue inundada por las fuertes lluvias, y ahí decretó la intervención federal en el Distrito Federal, separando del cargo al gobernador Ibanez Rocha, que fue un hombre recientemente electo, colocó en su lugar al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo García, y bueno, prácticamente él tiene en su poder, tiene todo el poder de decretar no solamente esa intervención, como también de detener a cualquiera de estas personas que están ahí participando y seguirles proceso. Te quería preguntar, preguntar, si me permitís, ¿qué es lo que está pasando con Bolsonaro? ¿Cuál es la actitud de Bolsonaro, que está de viaje en los Estados Unidos? ¿Alentar este tipo de acciones? Y a su vez, ¿hay detenidos o siguen las manifestaciones tal como estamos mirando en imágenes? Hasta el momento hay 6 detenidos, primero. Segundo, Bolsonaro no ha tenido ninguna participación, incluso es más, hoy publicó en las redes sociales un encuentro con un exjugador de fútbol de Palmeiras, ya que él es palmeirense, es Valdivia, que es un jugador, Jorge Valdivia, que es un jugador chileno, pero él en ningún momento se ha manifestado como lo hace o como lo solía hacer antiguamente a través de las redes sociales para incentivar o motivar o para calmar este tipo de manifestación. Él no se ha manifestado, incluso es más, creo, según los analistas, que el 60% de las personas que están ahí manifestándose son de derecha, pero no son bolsonaristas, son contrarios a Luis Ignacio Lula da Silva y al gabinete de 37 personas que él nominó, una serie de otras actividades que también llegaron a indignar aún más a este grupo de personas que se resiste a aceptar que Lula da Silva sea el presidente. Ahora, las Fuerzas Armadas se han mantenido al margen, no hay ningún indicio de que pudiese haber algún tipo de golpe militar o golpe de cualquier tipo que sea, ¿no?
Patricio, sin dudas, obviamente, no podemos evitar hacer un paralelismo con lo que sucedió aquel 6 de enero de 2020 en el Capitolio de los Estados Unidos. En ese caso, trumpistas que no aceptaban la derrota, ¿no?, de Trump en lugar de Biden. La pregunta es esa, ¿no?, porque ahora Trump, de hecho, está siendo investigado. Hay un comité del Congreso que dice que Trump estuvo detrás de esa toma. Ahora, en este caso, ¿cómo lo analizás vos? ¿Bolsonaro está directamente detrás de esto o son grupos que tal vez utilizan su bandera para llevar adelante estos actos? Lo que te decía anteriormente, yo creo que hay que separar dos grupos. Uno, los bolsonaristas, que son aquellos que se han permanecido durante largo tiempo y son bastante, diría, hasta educados para manifestarse, muy pacíficos. Y el otro grupo que apareció hoy, que no se tenía conocimiento así, que es un grupo tan numeroso y tan espontáneo de gente que llegó a este momento, porque tú puedes ver que ninguno de ellos tenía armas o algún tipo de objeto más contundente, sino que eran personas que se iban sumando, y yo creo que alguien dio la orden, vamos a invadir esto, y los demás bueno, corrieron atrás. ¿Y quién pudo haber dado la orden, Patricio, y después? ¿Quién pudo haber dado? Te digo, perdón, déjame terminar para evitar el paralelo de Bolsonaro. Bolsonaro está fuera hace mucho tiempo, desde que él perdió la elección, dejó de manifestarse, no reconoció a Lula da Silva como presidente, no le entregó la banda presidencial y se separó prácticamente del PL, el Partido Liberal, que hoy declaró que estaba absolutamente contrario a este tipo de manifestación, condenó las manifestaciones, y ese es el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro. Y Bolsonaro no se ha pronunciado, ni siquiera los hijos tampoco han ido o han acudido para pero el darle partido algún tipo de soporte. No, el partido fue contrario, el partido se manifestó absolutamente contrario a este tipo de manifestación, incluso una declaración del presidente del partido, Costa, quien dice que son absolutamente contrarios a este tipo de actitudes. Entonces, si es una reacción, Patricio, de la sociedad civil, hecho que está ocurriendo, recuerdo hace un par de años lo que pasó en Colombia, hay que pensar lo que pasó en Perú, lo que pasó en Chile, lo que también de algún modo pasa en la Argentina cuando la sociedad reacciona. ¿Lula está recién asumido, a una semana de haber asumido, ya en una crisis de gobierno? Yo creo que no, yo creo que estas actitudes de la gente que acumuló mucha indignación, no solamente por el hecho de que Lula haya sido colocado como candidato a la presidencia y después presidente en un proceso electoral altamente discutible. Yo creo que él tiene todo en sus manos para poder dirigir al país tranquilamente. Este tipo de actitudes de algunos grupos bastante numerosos en este caso, yo creo que no van a impedir que él asuma y pueda ejecutar todo su programa de gobierno. Ahora, lo que sí, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con una serie de medidas que él está tomando. Por ejemplo, recordemos que él durante la campaña había negado ser amigo de Maduro y pidió al Tribunal Superior Electoral que prohibiese la vinculación de cualquier amistad con él, y después lo convida a la posesión del mando. Claro. Entonces hay cosas que son incongruentes. Eso va indignando. Un ministro del Supremo Tribunal Federal llegó a decir que eran manés los que perdieron mané, utilizando una expresión que es muy usada por los delincuentes cuando te asaltan. Perdió mané. Y bueno, ese tipo de cosas, lógicamente que esta gente que está también muy preocupada con lo que va a ocurrir en el agro, porque muchas de las personas que estaban ahí son agricultores. Toda esa gente, claro, va acumulando, pero yo creo que él tiene la gran posibilidad en estos momentos de controlar a través de las tres Fuerzas Armadas que están con él, y también la Policía Federal, de la cual ya cambió de mando, y una serie de otras instituciones que son importantes, que están del lado de la institucionalidad, que no quieren este tipo de eventos, como ocurrió en 2007, inclusive fue al lado contrario. No sé si recuerdan ustedes, en 2007 también hubo una invasión similar en Brasilia, con gente que no estaba muy de acuerdo y protegiendo en ese caso al presidente, que en la época era Lula da Silva. Patricio, quédate con nosotros, porque me gustaría compartir con vos también las palabras de la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de tuitear hace minutos nada más sobre esto. Dijo Cristina Fernández hace instantes: las imágenes de hoy en Brasilia replican con exactitud las imágenes del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Washington. No es casual. Esto, bueno, busca emparentar de algún modo al trumpismo con el bolsonarismo, y dice: los discursos de odio en medios de comunicación y redes sociales, la estigmatización del que no piensa igual, hasta querer inclusive suprimir su vida, y la violencia con el signo contemporáneo de las nuevas derechas,
no basta con el imprescindible repudio o la condena necesaria, tuitea Cristina Fernández, y dice, quienes creemos en lo nacional, popular y democrático, debemos darnos además un análisis profundo y descarnado frente a este fenómeno que, más allá de la existencia de organizadores, financiadores y responsables, que siempre los hay, captura a segmentos de la población, inclusive algunos en contra de, bueno, de sus propios intereses. Seguramente dice en este largo hilo de tuit la vicepresidenta de la Argentina, que emparenta estas reacciones con la de Trump en su momento en Estados Unidos en el 2021. Muchos dicen, Patricio, por ejemplo, estoy leyendo El País, que pone hasta dónde llegarán los huérfanos de Bolsonaro. Evidentemente cada uno llevará agua para su molino, pero acá vos nos explicás qué es la sociedad civil. No son estrictamente seguidores de Bolsonaro, sino que más bien son contrarios a Lula, ¿no? Exactamente, tú has dado en el clavo. Son personas que no aceptan de manera alguna y que se manifestaron en las urnas y que se manifestaron fuera de las urnas también, que son contrarios, absolutamente contrarios a esta determinación del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte de Apelaciones, que colocó a Lula da Silva, lo sacó, le anuló los casos, incluso no lo inocentó en ningún caso, le anuló los casos, y llegaron a constituir un gobierno que va contra lo que la sociedad civil está esperando, un Estado menor, de repente te aparecen de 22 a 37 ministerios y una serie de otras cosas que van indignando a la población. La creación de nuevos ministerios, por ejemplo, con unas verbas, acá, un presupuesto enorme. También el agro, que no está siendo bien tratado al comienzo del gobierno, los ministros que colocó, incluso muchos de ellos tienen algunas cuentas pendientes con la justicia. Entonces todo eso lógicamente que va sumando y va creando un proceso de indignación. Más bien habría que decirle, en este caso a la vicepresidenta de la Argentina, si no será que la sociedad civil está cansada de la dirigencia populista, que no resuelve sus problemas y que en el caso de Lula, bueno, en el caso de Lula también lo ganó, pero no se olvidan de los hechos de corrupción, de los 2 años presos, y no son necesariamente agitados por el bolsonarismo, ¿no? Es decir, quieren negar que la sociedad civil entiende que la dirigencia no soluciona sus problemas. Exactamente, y tú puedes ver en las imágenes que estamos viendo en este momento que no hay ningún cartel. Hay banderas brasileñas, los colores verde y amarillo que se caracterizan, pero no hay ningún cartel en favor de Bolsonaro, por ejemplo, de que podría haber alguien con un cartel, no sé, animando a Bolsonaro a volver o a participar de este tipo de actividad. Es decir, yo creo que la sociedad civil, tal como tú lo has dicho anteriormente, se cansó y está muy cansada aquí, principalmente en Brasil. Leía en algunos medios que hablaban que además de sociedad civil hay exmilitares, militares, ¿no? Dentro de este grupo que está ahora hacia adentro. Esa información coincide también con la que se difunde en los medios brasileños. ¿Cuál es la información que tenés vos al respecto? Sí, exactamente. Hay grupos de exmilitares que se han manifestado incluso públicamente, que lo hacen a través de las redes sociales, que han enviado cartas al propio gobierno y a los organismos más importantes de este país, que son el Tribunal Superior Tribunal Federal, manifestando su malestar con todo este proceso que se está generando en Brasil. Pero no hay así una actividad. Hay pequeños grupos, por ejemplo, que aparecían en las2 pidiendo una intervención militar. Eso sí, siempre hay, son pequeños grupos bastante identificados, pero no hay un comportamiento, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de decir, bueno, hay un determinado coronel, un determinado general que pudiese encabezar un movimiento de este tipo. A esta hora, ninguno de ellos. A esta hora exactamente, a las 19:14, el primer trending topic en Twitter en este momento es golpe de Estado por Brasil. ¿Crees que es algo exagerado? ¿Efectivamente podría suceder algo así? No, muy exagerado, porque para que haya un golpe militar, aquí tendría que estar los militares de acuerdo, y ya te dije que él nominó a los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, entonces es muy difícil que alguien no sé, que pudiese surgir, tampoco me resisto a creer que pueda haber algún Chávez, que de repente un coronel que o intente hacer algo así, pero están muy cohesas las Fuerzas Armadas en este país y han participado durante todos los periodos, durante todos los gobiernos, tanto de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. No han habido manifestaciones así. Patricio, tan y hay que entender la diferencia de las Fuerzas Armadas, el rol de las Fuerzas Armadas en Brasil
con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Es decir, es muy distinto. En Brasil hay una admiración de la sociedad por ciertos militares, incluso hay una visión bastante distinta a lo que pasó con la Argentina durante la dictadura. Entonces la presencia militar en Brasil es muy fuerte, hasta tiene una policía militar. Pero además uno tiene que entender que cuando los políticos critican este tipo de acciones, que por supuesto no acordamos, ni mucho menos, culpan a los medios de comunicación, que somos los que visibilizamos los problemas de la gente. ¿Está la gente reaccionando? ¿Vos dirías que en gran medida por su cuenta? Mira, yo creo que también la prensa ha intervenido y en forma bastante importante. Por ejemplo, O Globo, que lo podemos citar, se alineó con Lula da Silva, participó activamente de su campaña. Folha de San Paulo, todo lo Estado contrario. de San Paulo. Claro, estaban en contrario, exactamente, estaban a favor de Lula da Silva, del cambio, eran contra Jair Bolsonaro, criticaban cualquier tipo de medida que él tomase. Bueno, ellos le decretaron prácticamente la resistencia, como le llamaron acá, desde el primer día que asumió. Pero no hay una prensa así que esté a favor de... Por ejemplo, la Jovem Pan, que era la única empresa que se mantenía, o la de televisión y radio, hoy hace críticas bastante fuertes a estas personas que están participando de este tipo de actos. Dice que son absolutamente contrarios a cualquier tipo de manifestación de este tipo, de pasar a llevar a las instituciones. Y bueno, ellos dicen que son constitucionalistas y van a permanecer así. Entonces yo creo que la prensa en ese aspecto jugó un papel hasta contrario y ayudó a incentivar y a motivar a este tipo de gente que está en estos momentos tomando este tipo de determinaciones, acá en Brasil, claro, por lo menos. Ahora, la prensa internacional tiene una visión bastante diferente a la que se tiene acá en Brasil, es decir, muy diferente, e incluso a veces hasta magnifican algunas cosas, por ejemplo, hablando de golpe militar o de bolsonarismo. Yo creo que el bolsonarismo es una institución importante, pero no creo que tenga una así, después de lo que sucedió, un 17, un 18% de aprobación, Jair Bolsonaro, después de lo que ocurrió, ¿no? Antes tuvo, claro, un momento de pico que estaba bastante bien, pero claro, hoy no tiene. Claro. No creo que sea tan significativo. Y no hay ningún líder de derecha en estos momentos que pueda aglutinar a las fuerzas y crear un conflicto de este tipo, ¿no? Claro. No hay ningún líder en estos momentos. Patricio, gracias por este contacto y por tu tiempo. No, bueno, por favor, que esté muy bien. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. Feliz año. Vamos a hablar con otra, en este caso periodista.